eh, es necesario el costo horario, pero hace falta calcular el costo por metro cúbico. Hace falta hacer una transformación más. Entonces vamos a ver cómo se hace. ¿De qué depende el costo unitario? O sea, la definición es lo que me cuesta, para el caso del movimiento de suelos, el uso de la máquina por unidad de volumen. Depende de los tiempos fijos, los tiempos de maniobra, los tiempos de cambio de, cambio de marcha, cualquier otro tiempo fijo que tengamos. Y las velocidades. Eh, Recordemos que las velocidades las habíamos visto en un práctico anterior, que depende de la pendiente, de la fuerza que tenga el motor y de la rugosidad superficial. La distancia de transporte, obviamente, si no es lo mismo llevar de acá a 100 metros que a 1 kilómetro, 5 kilómetros, o la distancia que sea. Y obviamente también el costo horario, mientras más caro el vehículo, va a ser más caro llevar cada metro cúbico, y hay que ver la coordinación con otros equipos. Recuerdan ustedes cuando vieron motopala que muchas veces se empujaba con un tractor, una topadora, y eso influye en el precio, porque no solamente tendríamos una motopala, sino que tendríamos también el equipo tractor, el que empuja, el que colabora para que pueda llevar la carga a la motopala. Bueno, en general, ¿cómo se calcula el costo unitario? El paso 1, conociendo el ciclo de trabajo, que son los tiempos fijos de maniobras, cambios de marcha, etcétera, y las velocidades de avance y vuelta. O sea, tengo una velocidad cuando vamos y otra velocidad cuando volvemos. Tenemos dos condiciones distintas. Cuando estamos llevando, estamos cargados con el vehículo y tenemos una pendiente que puede ser a favor o en contra. Generalmente lo que se trata es, cuando estamos cargados, trabajar con pendiente a favor, o sea que sea una bajada. Y cosa tal de que cuando volvemos, tengo o sea, si bien tengo en contra la pendiente, no estoy cargado, por lo tanto tengo fuerza disponible. En- Depende de la pendiente, la cantidad de carga, la performance de cada vehículo vial. Se grafica o calcula la fórmula del tiempo en función de la distancia. Es como al revés de lo normal. Generalmente calculamos, poníamos en física vemos la posición en función del tiempo. Bueno, acá vemos qué tiempo me lleva llevar un material a cierta distancia. Entonces me interesa qué tiempo lleva. Entonces yo digo, bueno, para tal distancia es 1 hora, para tal otra distancia tengo 2 horas. Así. Paso 2. Si se divide los tiempos calculados en el paso 1 por el volumen que se puede trasladar en cada viaje, esto se define como tiempo unitario. O sea, lo único que hago es, a la fórmula o a la gráfica que teníamos anteriormente, se la divide en los metros cúbicos que se está trasladando. O sea, si yo tengo un camión que lleva 10 metros cúbicos, eh, me va a dar un tiempo unitario que va a ser igual al tiempo anterior dividido en 10. Y va a ser horas sobre metro cúbico. ¿Mm? No es una unidad que la podamos imaginar muy sencillamente, solamente que es para poder hacer el tercer paso, que es el siguiente. Si multiplicamos el tiempo unitario que acabamos de calcular por el costo horario, nos da el costo unitario. Ahí pueden ver cómo se relacionan las unidades. Tenemos horas por metro cúbico, que es el tiempo unitario, lo multiplicamos por un costo en pesos por hora, se cancelan las horas y me queda el precio por metro cúbico. ¿Mm? Y me estaría quedando, por ejemplo, acá, si la velocidad es constante, me va a quedar un costo unitario, un costo por metro cúbico, que va a ser una recta. O sea, y a medida que sea distintas distancias, va a tener distintos precios. Fíjense que tenemos un costo unitario, por más que no se traslada el vehículo, que son los cambios de marcha, los cambios de marcha y las maniobras. O sea, ahí no tengo ningún traslado y ya tengo un precio. Este,
¿Hasta ahí tienen alguna duda antes que pasemos a lo otro? Porque esta parte es la que tiene que quedar bien clara para que después podamos ver lo otro. Claro, ingeniero. Bueno, entonces calculamos la gráfica, dividimos en el volumen que tenemos del vehículo o el equipo que traslada, es el tiempo unitario, y lo multiplicamos por el costo horario de ese y ya tenemos el costo unitario, que depende de la distancia. Bueno, ahora vamos a ver cuando tenemos dos equipos. Generalmente, ¿qué pasa? Tenemos un vehículo que es el que traslada el material y otro que colabora generalmente en la carga. Ustedes vieron, por ejemplo, en los edificios de acá del centro, que muchas veces se contrata una motopala, perdón, una retropala, una retroexcavadora, disculpen, o retropala también, pero agarra una retroexcavadora, carga camiones y salen, van a descargarlos y vuelven. Entonces tenemos un vehículo que es el que ayuda en la carga, que en este caso sería la retroexcavadora, y tenemos un vehículo que traslada, que serían los camiones. Siempre tenemos esos dos vehículos. También puede pasar el caso de la motopala con un tractor o una topadora que en el momento de la carga, digamos, cuando la motopala baja la cuchilla, avanza con su propia fuerza, empujada con la topadora. Entonces, tenemos un vehículo que ayuda también en la carga y la motopala se traslada a una cierta distancia. Bueno, en este caso, el costo horario viene dado por la suma de los dos costos horarios, pero con una salvedad. El costo horario del vehículo que no se traslada se divide en la cantidad de equipos que trasladan, ya que a medida que aumenta la distancia, se aumenta la cantidad de vehículos de traslado con el fin de que el equipo que no se traslada no quede parado. Vamos al ejemplo, esto hay que imaginarlo bien. Vamos al ejemplo del edificio, o sea, es lo mismo, puedo tener una cantera en la obra, cuando yo trabajo con una retroexcavadora, tengo una retroexcavadora que está cargando, ¿no es cierto? Solamente una. Entonces, la retroexcavadora carga, llena un camión y el camión se va. Generalmente está otro camión ya esperando para que mientras la retroexcavadora está cargando, está excavando, ya está haciendo la maniobra del camión y lo vuelve a cargar y se va. Y ya tiene que estar el siguiente camión esperando. Si yo tuviese solamente un camión y una retro, el costo horario sería la suma de el costo horario del camión más el costo horario de la retroexcavadora. Ahora, si yo tengo dos camiones, se me suma el costo horario del camión, el que queda fijo, y el que se disminuye es el costo horario de la retroexcavadora. Si yo tengo dos camiones, va a ser el costo horario total combinado, va a ser el costo horario del camión más el costo horario de la retroexcavadora dividido en dos, porque se divide en dos camiones. Si yo tuviese 10 camiones, que a veces pasa, se dividiría en 10 el costo de la retroexcavadora. La idea es que mientras, bueno, o sea, eso depende de la distancia que haya. O sea, si la distancia es muy grande, van a estar muchos camiones, porque para que vuelva a usarlo al mismo camión, como se va muy lejos y vuelve, tiene un tiempo grande, entonces necesito muchos camiones para cubrir ese tiempo. Si yo tengo una distancia corta, voy a tener capaz que con 2 camiones, 3 camiones ya es suficiente. Bueno, acá podemos ver el gráfico. Este es el gráfico que le decía al comienzo del tiempo en función de la distancia. Ahí en rojo está el equipo que transporta. O sea, en el caso que estamos hablando, en el ejemplo, sería el camión. Entonces, el camión tiene un tiempo de maniobra que lo llamamos acá T0. Y la distancia esa, 2 veces la distancia dividido en la velocidad, así que puede ser la misma velocidad, si no hay que hacer la distancia de ida dividido en la velocidad de ida, más la distancia de vuelta dividido en la velocidad de vuelta, eso me va a dar el tiempo de viaje,
de ida y de vuelta. Ese se va sumando y me va dando la pendiente, los distintos tiempos que tengo para mayor longitud. Ahora, al comienzo, yo tengo acá el equipo que transporta está en azul. El tiempo de maniobra que tiene, perdón, el equipo que no transporta la retroexcavadora tiene un tiempo de ciclo que está ahí en azul. ¿Mm? T'0 se llama, que sería el tiempo de ciclo completo en la retroexcavadora. ¿Qué hace? Descarga el camión, ya está descargado, entonces se mueve la pala, la ubica, baja la pala, excava, levanta, vuelve a girar y vuelve a descargar. Ese sería el tiempo de un ciclo. Ahora, una retroexcavadora, salvo que sea muy grande, generalmente necesitamos, para llenar un camión, capaz que 3, 4, 5 paladas, y hasta 6, 7 también. Entonces, el T'0 que hemos llamado ahí es la cantidad de veces que hace falta para cargar un camión. ¿Mm? Ese tiempo es en el tiempo que yo tengo un camión y una retroexcavadora. Ahora, cuando ya la distancia, acá en la abscisa, la distancia es más grande que esa intersección, ya necesito tener un segundo camión. O sea que generalmente tenemos más de esto. Cuando tengo el segundo camión, es hasta que yo tengo 2 veces el T'0. Después de ahí necesito un tercer camión. Y así vamos a ir aumentando a medida que la distancia vaya aumentando, la distancia de transporte. No sé si hasta ahí lo están entendiendo. Más o menos, no es Sí, fácil. sí, claro. Bueno, entonces para calcular la cantidad de vehículos que transportan, tienen que hacer en el gráfico de tiempo en función de la distancia, la intersección entre el tiempo del vehículo que no se transporta, el tiempo de ciclo para llenar ese vehículo, tantas veces como para poder llegar a la distancia que necesito llevar. Bueno, acá podemos ver cómo terminaría. En el caso anterior, esta sería la primera distancia. ¿Mm? En esa primera distancia, primero yo tengo un camión y una retroexcavadora, hasta que llego a una distancia donde ya tengo 2 camiones. Entonces, en este caso ya se grafica el costo. Acá no está graficado el tiempo, acá ya está graficado el costo. Después vamos a ver cómo se calcula con el práctico. Como habíamos hablado, a medida que tenemos más vehículos, ¿qué pasaba con el costo horario? Disminuía, porque divido el costo del vehículo que no se traslada. Entonces, por eso es que tengo una disminución cuando tengo un segundo camión. Pasa más distancia y llego al momento donde tengo la siguiente intersección que veíamos antes. El caso este. Entonces ahí ya entra el siguiente vehículo que transporta y me vuelve a bajar un poquito el precio. Y así cada vez que tengo esa distancia me va apareciendo una disminución en el costo. En este caso graficado en naranja, el costo horario del vehículo que transporta solo, sin contar el vehículo el vehículo que está fijo. Cuando se suma el siguiente vehículo, que es necesario, porque acá estamos trabajando siempre, hay una coordinación de equipo porque tenemos la necesidad de que tengamos un equipo que ayude para cargar. Si no vamos a aumentar. Y obviamente me aumenta el costo. O sea, si yo tuviese solamente camiones, sería un costo bajo. Pero como yo tengo una retroexcavadora más un camión, tengo un costo que es más alto y va disminuyendo o sea, va disminuyendo la influencia a medida que la distancia se hace más grande. Bueno, ese es el concepto general. Ahora vamos a hacer el práctico
los primeros 2 puntos de los 3 que acaba de pasar el ingeniero Ojeda al grupo. ¿Alguna duda conceptual? Tratemos de ver primero si la entienden de forma teórica y después con la parte práctica seguramente va a hacerse más sencillo. Bueno, vamos a ver el práctico. Ahí lo pueden descargar, lo acaba de mandar el ingeniero. Bueno, les leo yo lo mismo. Movimiento de suelo, estudio comparativo de equipos. Acá llamamos comparativo, no solamente porque hay una coordinación de equipos, sino que hay que comparar con qué equipo me sale más barato. Por eso tengo que comparar. Acá tengo para comparar topadora, motopala y camión, y un camión. Son 3 vehículos que transportan. Pero en el caso de topadora no tengo nadie que me ayude, o sea, no necesita. La motopala, en cambio, necesita ser empujada por un tractor. Y el caso del camión necesita ser cargado por una cargadora frontal. ¿Estamos? ¿Qué dice el enunciado? Se debe analizar la variación de tiempos y costos unitarios en función de la distancia de trabajo para la ejecución del ítem excavación y transporte de suelos, a los fines de establecer las condiciones de trabajo que conduzcan a la máxima economía en la obra. El lugar de emplazamiento de la obra se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 580 metros, con una temperatura media de trabajo de 36 grados centígrados. O sea, sería acá en Tucumán en verano. Predomina el suelo seco polvoriento de densidad 1,562 kilos por metro, perdón, no 1, 1562 kilos por metro cúbico, y se trabaja siempre a favor de la pendiente. Las cargas son a favor de la pendiente, cuyo valor medio es de 14,2%. El equipo disponible es el siguiente. Entonces ahí tenemos la topadora, tenemos el peso del equipo, costo horario. Recordemos que la topadora, el peso que se trabaja para el diagrama de performance, es ese, no tiene equipo cargado, solamente el equipo vacío, porque empuja nada más, no carga. Ahí me aparece el costo horario, el tamaño de la hoja y los tiempos de cambio de marcha y posicionamiento. El segundo equipo es la motopala Caterpillar, me aparece también el costo horario, el peso del equipo, la capacidad de la caja, ciclo de trabajo el ciclo de trabajo que me parece un minuto para la carga y la descarga en 0,8 minutos, y maniobras de aceleración y desaceleración 0,7 minutos máximo. Se deberá analizar la coordinación de trabajo de la motopala cuando es empujada por un tractor John Deere 415 de costo horario 28,47,42 durante la carga, cuyo ciclo de trabajo es empuje durante 0,90 minutos, regreso 1 minuto, maniobras para tomar posición 0,7 minutos, más 2 cambios de marcha que insumen 2,5 segundos cada uno. Y el tercer vehículo, camión por cargo F4000, cargador frontal Caterpillar 924H. Costo horario, acá estamos del camión, 2.183 pesos por hora. Costo horario de la cargadora, 4.353 pesos por hora. Peso del camión, capacidad de la carga del camión, tiempo de maniobras del camión, incluso la descarga. Ahí lo bueno está resumido el tiempo de maniobras del camión. Se deberá analizar la coordinación de varios camiones con la cargadora, cuyas características son las siguientes. Factor de eficiencia, 5/6, factor de llenado 0,96, capacidad de la pala Q 1,80, coeficiente de esponjamiento 1,22, tiempo de ciclo según especificaciones 18 más 3,3 por Q, por la carga.
Las velocidades máximas admisibles para circulación en obra en construcción se indican a continuación. Camiones, 25 kilómetros por hora. Motopalas, 20 kilómetros por hora y tractores, 20 kilómetros por hora. O sea que acá hay una restricción más con la velocidad. Si bien estamos en bajada, no podemos ir más rápido que esas velocidades. Bueno, vamos a hacer el primer equipo, que es la topadora Caterpillar. Acá trabajo en el Excel directamente para que lo puedan ver cómo lo vamos haciendo. Ahí está la densidad, perdón, acá hay un error. No lo tengo todo referenciado, así que se corrige solo. 1562 kilo por metro cúbico. Temperatura de trabajo, 36 grados centígrados, altura 580. Bueno, ahí están todos los valores que hemos estado trabajando, que aparece ahí en el práctico. Esta topadora es de orugas. Se pueden dar cuenta, si ven en el práctico, pero acá me confundí. Si ven en el práctico, la topadora tiene como velocidad máxima 12 kilómetros por hora. Ahí ya le está diciendo que es un vehículo en oruga. Es una de las formas más fáciles de saber si está en oruga, si es que no les dice la velocidad máxima. Obviamente, cuando tenemos un vehículo que tiene neumáticos, puede ir a una velocidad mucho más alta. Al menos el doble, 25, 30 kilómetros por hora. Recordemos que estos son todos vehículos de fuerza, no de velocidad. Bueno, volviendo al práctico, ahí puse todos los datos de la topadora. Lo primero que hacemos es la corrección por altura y temperatura. No sé, no me acuerdo si es que lo vieron en la clase de la ingeniera Katz. Lo mismo, acá está la fórmula y se lo voy a pasar también por el drive. Por la altura tenemos una corrección en que se toma como, digamos, si estuviese a nivel del mar, no tendríamos que corregir. A medida que vamos subiendo, tengo que aumentar con este factor, 1 sobre 100 por h sobre 100. O sea, sube en 1% cada 100 metros que sube de altura. Ahí me queda 1,0058. De 580 dividido en 10.000. Y por temperatura también es como que si fuese la temperatura 15 grados, sería una temperatura a la cual no tengo que corregir, pero si yo tengo más de 15 grados ya tengo que corregir. Esa diferencia se divide en 6 y se divide en 100 también, y me da la corrección por temperatura. Y en el caso de que sea negativa la temperatura, ¿es menor que 1 nomás? Sí, se mejora el rendimiento cuando tiene temperaturas bajas. Todos los que son vehículos de explosión, cuando hay máquinas, de calor, siempre que tengamos mayor diferencia de temperatura, tenemos mejor funcionamiento. Bien, gracias. Y bueno, también si pasase, que es raro tener algunas depresiones, tenemos menor altura que la del nivel del mar, también tendríamos mejor presión, mayor cantidad de aire y tendríamos mejor rendimiento. Bueno, entonces la corrección completa es multiplicar los dos K, el de temperatura y el de altura. Velocidad de trabajo. Acá tenemos que trabajar con lo que vimos en el práctico anterior.
con la pendiente equivalente. ¿Se acuerdan cómo era? Era la rugosidad dividida en 1000 más la pendiente dividida en 100, si es que la quiero tener como adimensional, o la rugosidad dividida en 10 y la pendiente sola, si es que la quiero tener por 100. Acá yo trabajé directamente como adimensional. Porque son decimales, dice. La componente del peso es mayor que la resistencia del suelo, puedo circular a la máxima velocidad, ¿no? Yo tengo un I equivalente negativo. Por lo tanto, no tengo resistencia, digamos, del suelo. No es que no tenga resistencia del suelo. La componente del peso para el avance es más grande que la resistencia que me hace el suelo al avance. ¿Estamos? Por eso podría ir en quinta, digamos, en un caso extremo podría no tener marcha, digamos, puede ir sin problema de velocidad, digamos, la máquina. Por lo tanto, la velocidad de avance la tomé 11 kilómetros por hora, que es la máxima que puede circular el vehículo de acuerdo a al diagrama que me aparece aquí. La máxima velocidad es de 11 kilómetros por hora. En este caso, para esta máquina tengo menor, la velocidad máxima que puede tener la máquina que la de la obra, que tiene una velocidad máxima, supongamos de 20, lo mismo no llego a esa velocidad máxima, no me es problema. Bueno, retroceso. Recordemos que la topadora no es que se da la vuelta y avanza marcha hacia adelante, sino que retrocede con marcha atrás. Acá me da un I equivalente que tendría, en este caso, positivo, o sea, se tiene que sumar la resistencia y tengo la pendiente en contra, entonces me da positivo y tengo que multiplicar por el valor K, que eran las correcciones por temperatura y altura. Entonces me da un I equivalente de 0,189. La topadora está en vacío, o sea, la topadora trabaja en vacío, no tiene peso que esté cargando. Entonces calculo la fuerza de la topadora y me da 4036, que es el I equivalente por el peso de la topadora, 21,3 toneladas. O 40 kilonewtons. Entonces, me voy con ese valor de fuerza, con 40 kilonewtons. Acá está 50, un poquito antes está 40. Y me da por acá. 8,6 kilómetros por hora. Bueno, ahora vamos a la parte del práctico propiamente dicho. ¿Se acuerdan que calculamos los tiempos totales? O sea, tenemos que calcular cómo varía el tiempo para distintas velocidades. Entonces damos distintos valores de tiempo y calculamos, de distancias, perdón. Queremos calcular cómo varía el tiempo para la distancia, para distintas distancias de transporte. Entonces, para 0 metros, el tiempo, ¿a qué es igual? A 2 veces el tiempo de cambio de marcha y posicionamiento. O sea, yo tengo que poner una marcha para avanzar y después una marcha para retroceder. Recordemos que la topadora hace todo en una sola maniobra. O sea, uno hace el cambio y mientras va retrocediendo se vuelve a ubicar en las fajas siguientes. O en la misma posición para volver a empujar. Bien. Ahora, cuando yo tengo una cierta distancia, tengo que sumarle al tiempo fijo, al tiempo cero, tengo que sumarle la distancia de avance, dividida en el tiempo de avance, más
dividida en la velocidad de avance, más la distancia de retroceso dividida en la velocidad de retroceso. El único cuidado que hay que tener con la topadora es que como es un vehículo que acelera muy lento, se toma la mitad de la velocidad para distancias cortas. O sea, como que tiene una velocidad como que arranca en 0 hasta llegar a la velocidad de 11 km por hora. Sería un error tomar como que va a 11 km por hora desde el arranque. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Sí, si no es como que de la nada tuvo esa velocidad y no tengo tiempo para que la topadora agarre los 11 km por hora. Para la topadora es mucha velocidad, estamos en la máxima que tiene velocidad. La máxima ¿Qué velocidad de la topadora. consideraría como distancia corta? Y en realidad estamos haciendo aquí menos de 50 metros. En realidad en el práctico lo que queremos que hagan es, a 20 metros lo vamos a tomar como una distancia corta, y para los próximos 50 metros vamos a tomar el tiempo que nos demoró llevar los 20 metros esos, y a la diferencia, a 50 menos 20, a los 30 metros, lo voy a dividir en la velocidad completa, en los 11 km por hora. O sea, hay que tener cuidado o sea, a 50 metros también tiene influencia los 20 metros eso de velocidad baja. No puedo dividir 50 en 11 si no considero los 20 que va a 5,5. ¿Me entienden? Es como que hago un tiempo acumulado. Entonces, sí, vamos a tomar directamente 20 metros como la distancia donde acelera, y el resto ya va a 11 km por hora. Entonces, primero calculo el tiempo que me llevan los primeros 20 metros, que es el tiempo fijo, más los 20 metros dividido en 11, y los 8,6 también dividido en 2, los 11 y 8,6 dividido en 2 para los 20 metros. Y para todas las siguientes distancias uso la diferencia de distancia y le sumo el tiempo anterior. ¿Alguna duda? No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, o sea, para hacerlo más corto, sí. 0 metros me lleva 10 segundos. Los 20 metros me lleva, supongamos, 15 segundos. Desde esos son entonces 25 segundos me lleva a hacer 20 metros. Esos 25 segundos es como que lo fijo, y de ahí en adelante puedo decir que voy a 11 km por hora en la ida y a 8,6 km a la vuelta. Y entonces a 25 segundos le sumo, si son 50 metros, es 30 metros dividido en 8,6 km por hora. Obviamente primero hay que pasar los metros al kilómetro para que no tenga problemas de unidades. Acá pueden ver cómo lo hice. Ahí está la diferencia de distancia dividido en 1000 para que me quede en kilómetros, y dividido en la velocidad de avance, y después la misma diferencia dividido en 1000 dividido en la velocidad de retroceso. Aprovecho la fórmula y ya lo mismo voy haciendo todo acumulativo en vez de hacer en vez de hacer uno por uno. Bueno, ¿cuánto es el volumen de suelo transportado por la topadora? Entonces, es lo que vieron con la ingeniera Katz. Es un triángulo, digamos, visto desde costado. Entonces, la altura de la pala por 1,2 H, o sea, un 20% más que la altura, es la base del triángulo visto desde costado, una vista lateral. Yo tendría un triángulo de H de altura y 1,2 H de largo, o sea, hacia adelante, dividido en 2 y multiplicado por L,
que es el ancho de la pala. Eso me da 4,10 metros cúbicos. Y después hay que corregir con la pendiente. Me queda 1,71. Que la corrección, no sé si la vieron con Ingeniería CAD, sería 1 más el 5% de la pendiente. Ahora, este volumen se multiplica el volumen que hemos calculado antes por el factor ese de corrección, dándome 7 metros cúbicos. O sea, como estoy en bajada, es como que se me estira el largo que cargo. O sea, en vez de ser un 20% más de la altura, me termina siendo un 70% más del 1,2. O sea, voy a tener el doble de la altura aproximadamente del largo del triángulo. No sé si lo vieron con la Ingeniería CAD o quieren que le haga un dibujito para que lo entiendan. Lo vimos, ingeniero, el del volumen de la topadora, sí lo vimos. Ah, bien. Bueno. Ahora vamos con los tiempos unitarios. ¿Se acuerdan cómo era el tiempo unitario? Había que dividir al tiempo en el volumen que cargamos. Entonces, esta es la misma planilla que teníamos antes, la distancia, los tiempos para esa distancia, pero en este caso se divide en el volumen que lleva la topadora. Y este es el famoso tiempo unitario. Los costos unitarios, lo único que tengo que hacer es multiplicar el tiempo unitario por el costo unitario. Está en pequeño delay parece, no espero. ¿Cómo, ingeniero? No sé qué delay había, pero... Yo estoy viendo en la computadora. Pasa que como yo tengo el celular para ver si están viendo bien ustedes, a veces yo muevo en la computadora, o sea, hago el siguiente paso y lo veo en el celular que no se ha pasado. Entonces yo estoy viendo que hay un delay. Ahora sí aparece el costo unitario. Ya esto ya lo hice hace 10 segundos, digamos, al paso. Que a la misma planilla de recién la multiplico por el costo unitario de la topadora. ¿No? Me queda esa. Bien, perfecto. Esta planilla. El gráfico es solamente pasar con esas distancias para X, esos costos para Y. ¿Mm? No es nada más que eso. Bueno, ¿quedó claro la topadora? Parece que sí. Bueno. Vamos al segundo ejemplo. Motopala más tractor. Bueno, vuelvo a cargar todos los datos que me dan el problema. Densidad natural del suelo. Este también está con error. Era 1562 más. Temperatura, altura a nivel del mar, motopala. Bien. ¿Cuál es el vehículo que traslada y cuál es el que queda fijo? La motopala traslada, ¿verdad, ingeniero? Exactamente, la motopala era como la pala de arrastre, pero con motor, es la que traslada. Carga el material, se traslada y después la descarga. Entonces, hay que calcular los tiempos, todo de la motopala. Y después se le va a sumar el costo horario del tractor. Entonces, ¿qué podemos ver con la motopala? Velocidad de avance. Calculo
el I equivalente. En este caso tenemos el mismo tipo de suelo, pero tenemos el distinto motor rodante, distinto tren rodante. Tenemos neumáticos ahora, por lo tanto tienen que tener cuidado con la resistencia, que no es la misma que en el caso anterior. Entro al... Acá me da un I equivalente de 0,092. Se tiene que trabajar con el diagrama de performance, que es lo mismo que hicimos en el problema, en el práctico anterior. Espérame un segundito. Bien, ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí está. La motopala, tenemos este diagrama. Uso el mismo que hice en el práctico anterior. No hace falta. Como el I equivalente es negativo, de vuelta tengo que la componente del peso es más fuerte que la resistencia, entonces el vehículo puede ir a velocidad máxima, que para este caso es 43 kilómetros por hora. La velocidad adoptada es la velocidad máxima de la obra, 20 kilómetros por hora para motopala. Por más que pueda ir a 43 kilómetros por hora, no puede ir a más de 20 por la restricción por seguridad, digamos, de la obra. En la velocidad de la vuelta, ahí sí tengo tengo pesado digamos, tengo la pendiente en contra, calculo de vuelta el I equivalente y lo multiplico por por el K, la corrección de temperatura y altura sobre el nivel del mar. Calculo la fuerza que tiene que hacer la motopala, que es el I equivalente por el peso, que acá el peso viene descargado porque estamos volviendo. Y me da 4.787 kilos, es la fuerza que tienen que hacer. O sea, al peso del vehículo lo multiplico por 1000 para que me den kilos, y lo multiplico por el I equivalente, que en este caso lo tengo adimensional. Entonces, con 4787 kilos, está acá, lo pongo en verde. Me da una velocidad aproximadamente acá un poquito menos que 7,5. 7,4 kilómetros por hora y en cuarta marcha. ¿Hasta ahí han entendido? O sea, la velocidad... Sí, ¿no? Bien, la velocidad de avance para la ida, tengo la pendiente a favor, que es grande, 14%, una pendiente muy fuerte. Por eso no tengo problema de velocidad. La única velocidad, tengo que ir frenando al vehículo para que no vaya más de 20 km por hora. Y en la vuelta tengo que, que verificar la velocidad, y la tuvimos que hacer con el diagrama de performance del equipo. Vamos a calcular los tiempos. Entonces, para distancia cero, ¿cuánto va a ser el tiempo? Tengo que calcular
el tiempo de carga, más el tiempo de descarga, más el tiempo de las maniobras. Como estaba en minutos, tengo que dividirlo en 60. Bien. Y después, para las distintas distancias, no me pasa lo mismo que con la topadora. La motopala ya, imagínense que cuando está cargando ya tiene una velocidad y la distancia acá son de, comenzamos a calcular desde los 500 metros, no hacemos para distancias tan cortas. Entonces no tiene influencia la aceleración de la motopala, tomamos directamente la velocidad de trabajo y entonces sería el tiempo cero más la distancia dividido en la velocidad de ida más la misma distancia dividido en la velocidad de vuelta. Siempre hay que tener cuidado de la velocidad pasarla, perdón, de la distancia pasarla a kilómetros, o sea, dividirla en 1000 antes de dividirla en la velocidad. Entonces, acá hemos graficado los tiempos en función de las distancias. Cuando después dividimos en el volumen que estamos cargando, tenemos lo que llamamos el tiempo unitario. De vuelta, es solamente una unidad que va antes de poder calcular el costo unitario. Pero hay que tener un cuidado que, recuerden que para calcular el tiempo unitario había que dividir el tiempo que me demoro para cada distancia, dividirlo en el volumen que traslado. Pero el volumen que traslado, en realidad son 17 metros cúbicos, pero de suelo esponjado, o sea, de suelo más que suelto, digamos, ya cuando se ha esponjado, cuando lo abrí, lo roturé completo para cargar. Entonces tengo que tener el cuidado ese de que el volumen, tengo que trabajar con 13,9, o sea, con el volumen de carga dividido, a ver si está dividido, sí, dividido en 1,22, que es el cociente de esponjamiento. Costos unitarios, esto es lo que yo les mostré en el gráfico, que había calculado a los tiempos unitarios de la motopala, lo multiplico por el costo de la motopala y tendría el costo unitario de la motopala sola. Pero sabemos que acá no trabaja la motopala sola. O sea, esto no sería terminar el problema. Acá comienzan los problemas. Acá tenemos que coordinar con el otro equipo, que en este caso es el tractor, que viene a ser un tipo de topadora más chica que es solamente para empujar la motopala. Acá grafiqué el tiempo en función de la distancia. Le pedí a Excel que me dé la fórmula. Lo mismo después me puse a hacer la fórmula solo, porque es bastante simple. Coordinación de equipos. Entonces, perdón, no, este es el costo unitario de la motopala sola, que no nos sirve ahora para el problema. Vamos a ver la coordinación con el tractor. Acá sí grafiqué el tiempo en función de la distancia para la motopala. Y lo comparo con el tiempo de preparación del tractor. ¿Se acuerdan que cuando vimos la presentación, esto estaba como en rojo, y acá graficaba los tiempos del vehículo que no se traslada? Bueno, el tiempo del vehículo que no se traslada es 0,45. El tiempo cero, o sea, el tiempo inicial de la motopala era 0,417. Y la pendiente me da acá, mira, lo que hice es 1 dividido en 1000 para que me quede metros, y dividido en la velocidad. Y 1 también de 1 sobre 1000, o sea, 1 kilómetro sobre, lo dejo en kilómetros,
y lo divido en la velocidad en kilómetros por hora para que me dé la pendiente en horas por metro. Ahora calculo, dice distancia para igualar el tiempo de ida y vuelta de motopala con ciclo del tractor. El ciclo del tractor tenía un tiempo que es 0,045 horas, que es un dato. No es un dato, dice empuje 1 minuto, regreso 0,9 y maniobras 0,7. Creo que en el práctico, vamos a ver. El empuje dice 0,90 minutos. En realidad, el empuje es el mismo tiempo para la moto, o sea, el tractor está empujando la motopala, así que si el ciclo de la carga de la motopala es 1 minuto, vamos a poner 1 minuto también para el tractor. Y regreso en 1 minuto también. Entonces ponemos 1 minuto para empuje y 1 minuto para regreso. Más 0,7, más los cambios de marcha, que son 2 cambios de marcha, son 6 segundos, se suma 2,80 minutos, 0,467 horas es el ciclo del tractor, que es empujar la pala, cambiar, retroceder, volver a cambiar de marcha. Ese ciclo es 2,8 minutos y lo pasamos ahora. Ahora, ¿qué tiempo o qué distancia? Esos 2,8 minutos, la motopala puede ir y volver. ¿En qué distancia tienen que hacer la motopala? Entre ida y vuelta, para que justo sea el tractor yendo y volviendo. Esa distancia es 252 metros. La calculo dividiendo el tiempo de ciclo del tractor en la pendiente del gráfico. ¿Por qué? Habíamos visto este es el gráfico de la distancia, el tiempo para distinta distancia del vehículo que carga. Ahora, si yo tengo un tiempo que grafico acá en azul, este tiempo, este es el tiempo que se demora el tractor. Estos 2,8 minutos es el tiempo que se demora el tractor en empujar una motopala, cambiar de marcha, volver a cambiar de marcha, me lleva esto. Ahora, ¿qué distancia hace una motopala ahí? La distancia que hace es esta. La pongo en rojo. ¿Entienden? Entonces, tengo la pendiente esta y tengo esta ordenada. Para calcular la distancia, recordemos que la pendiente igual a la ordenada dividido en esto. Por tanto, si yo tengo la ordenada y tengo la pendiente, tendría que dividir el tiempo en la ordenada. El tiempo en la pendiente. Divido el tiempo del tractor en la pendiente. ¿Entienden eso? Ingeniero, sí se entiende. Bueno, si han entendido eso, ya estamos del otro lado entonces. Hay que tener cuidado con el primer aumento de motopala, que sería el tiempo
del tractor menos el tiempo de inicial que le lleva a la motopala a cargar, perdón, los tiempos fijos de la motopala, y tengo que restar eso y dividirlo en la pendiente, porque al comienzo sería algo parecido a esto. Vamos a hacer el zoom sobre la primera parte. Entonces, esta parte, este es el tiempo cero de la motopala o del vehículo que se traslada. Y este es el tiempo cero del vehículo que queda fijo. Entonces, el primer cambio no es la distancia total, porque fíjense que el tiempo es grande del ciclo del tractor en este caso. Sería desde acá hasta acá, pero este es chiquitito. Entonces tienen que restar este tiempo menos este, y ahí calcular con ese triángulo el primer ciclo. La primera distancia, ¿ven? Entonces, el primero tienen que calcularlo por separado. Y después las distancias son sumas fijas, digamos, de tiempos y de distancias. Entonces, para el primer aumento de motopala, o sea, para el primer, tener que pasar de una motopala a pasar a 2 motopalas, hago eso. Entonces sería la diferencia, ¿ven? Entre el tiempo del tractor menos el tiempo cero de la motopala, y a eso dividirlo en la pendiente del gráfico del tiempo para la distinta distancia. Me da 26,8 metros. El segundo aumento tendría que sumarle a esta distancia que acabamos de ver, que es la primera, sumarle la distancia en la que se iguala el tiempo de ciclo del tractor con el tiempo completo de ida y vuelta de una motopala. Y esa la sumamos n veces. Acá son 5, o sea, acá hay 1. Después sumo otra más y otra, voy sumando cada vez una motopala mientras más distancia hay de traslado. Entonces, después, ¿cómo calculamos el gráfico? Entonces, acá tomé la distancia 0, 26,8 metros es la distancia de cuando necesito la segunda motopala. A esa le sumo 0,1 metro para tener una diferencia nada más. Ahí ya le sumo la segunda motopala. Y después, esta es la siguiente distancia. También le sumo un 0,1, una distancia mínima para ver el salto, para que se pueda ver. Y así sucesivamente voy poniendo distintas distancias. Pero bueno, tengo dos valores, uno con 3 motopalas y acá con 4, prácticamente la misma distancia. Son los saltos que me aparecen en el gráfico. Entonces, primero comienzo con una motopala, con 2, con 3. O sea, con 3 motopalas voy desde 279 metros hasta 531 metros. De ahí voy a añadir la siguiente motopala. Desde 531,1, ridículo, o sea, 0,1 no es nada en especial, solamente es para que aparezca una diferencia, hasta los 783 metros, que vendría a ser 252 metros más. Bueno, pongo el número de motopalas que uso, entonces desde 0 metros hasta 26,8 uso una motopala. Desde ahí uso 2, después 3. Y el costo horario es la suma de los costos horarios de los dos vehículos. Pero sería igual
al costo horario siempre el de la motopala, porque cada motopala lleva su volumen de suelo, más el costo de horario del vehículo que se queda quieto dividido en la cantidad de motopalas. ¿Estamos? O sea, del vehículo que se traslada. Eso es lo que habíamos visto al final de la parte esa de introducción teórica. Entonces me queda el gráfico que les había mostrado al comienzo. Este sería si solamente tengo en naranja está si solamente tengo la motopala, y en celeste cuando se aumenta el tractor. A medida que vamos aumentando más tractores, el salto cada vez más chiquito. Porque acá divido a la mitad. Fíjense que este sería la distancia desde este punto de arriba. Estoy haciendo un zoom grande. Voy a esperar hasta que les aparezca a ustedes. Tiene un delay, a veces se hace medio grande el delay. Estoy esperando el Meet. Ahí está. Bueno, acá ven el punto este alto, que es el de los 26 metros, 26,8 metros, cómo se le sumaría al costo horario de la motopala, se le suma el costo horario del tractor. Y como cuando aumento un tractor, se me divide en dos el costo. Por eso queda la mitad la diferencia del costo. Ya en el siguiente caso, habíamos dividido en 2 y pasamos a dividirlo en 3. Entonces, este ya sería con el costo dividido en 2 y se divide en 3. Acá está la tercera parte, este escaloncito es la tercera parte de todo lo que va. Eso ya es un detalle medio matemático, no hace falta que lo vean. Me había olvidado el tiempo unitario. Acá sí nos importa mucho en la planilla. Porque recordemos que el costo unitario, que es lo que queremos saber cuánto cuesta llevar un metro cúbico de material, es la multiplicación del tiempo unitario por el costo horario. Entonces el costo horario ya lo hemos calculado, pero a eso hay que multiplicarlo por el tiempo unitario del vehículo que traslada. Entonces el costo unitario va a ser la multiplicación del tiempo unitario de la motopala, que es el que traslada cosas, multiplicado por el costo horario de la combinación de los equipos. Y ahí sale el gráfico. ¿Alguna duda? Ahora no, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, los que están callados no estoy tan seguro. Nos tomemos 10 minutos y hacemos el último problema. Bien, gracias. Bueno. Bueno, ingeniero.